Buenas noches a todos. Vamos a dar oportunidad un par de minutitos para que se puedan unir y comenzamos con este primer webinario de la Comisión de Bioética de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Les pedimos amablemente que silencien sus micrófonos, por favor, para evitar interrupciones. Gracias. Un minutito más y comenzamos. Bueno, pues nuevamente muy buenas tardes a todos. Les agradecemos infinitamente su asistencia a este primer webinario de la Comisión de Bioética. La Comisión de Bioética es una comisión de reciente creación, justo apenas a raíz de la presidencia de este año. Nos dimos a la tarea de poder gestionar una comisión evidentemente que estuviera integrada dentro de lo que son los grupos de trabajo de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. El día de hoy les vamos a presentar un webinario que es muy interesante, titulado Bioética aplicada a la atención en salud, pero nos gustaría, primero que nada, compartirles y presentarles a los miembros de la comisión. Si me dan un momentito, voy a compartir pantalla. Mi nombre es Adriana Templos y soy justo quien preside esta comisión. Entonces, dentro de esta actividad, como bien pudieron ver dentro de la publicidad, vamos a tocar el tema de bioética aplicada en la atención en salud, con el objetivo de conocer, analizar y fundamentar algunos aspectos sobre los principios y modelos de atención en bioética, así como los derechos humanos en la atención en salud, en un enfoque específicamente de cuidados paliativos. Para lograr este objetivo, vamos a presentar su servidora, Luz Adriana Templos Esteban, la doctora Elvira Yaca, que más adelante vamos a dar a conocer sus semblanzas, y la doctora Genoveva Vázquez Zavala. De manera inicial, como les comenté, me gustaría que tuviéramos oportunidad de conocer a cada uno de los integrantes de esta recién formada Comisión de Bioética. El asistente de coordinación es la doctora Mónica Ocio Saldaña. Como integrantes tenemos a la doctora Angie Ismail Paz de la Ciudad de México, el doctor Mario López Saca de El Salvador, la maestra en enfermería Silvia Hernández Hidalgo de la Ciudad de México, la doctora Elvira Yaca, también de la Ciudad de México, la doctora Vanessa Orellana Caro de Bolivia, la doctora Genoveva Vázquez Zavala, también de la Ciudad de México, la doctora en psicología Nancy Elizabeth Rangel Domínguez, la doctora Fabiola Luna López, la doctora Rita Rufo de Uruguay. Entonces, vamos a abrir cámara para que se puedan presentar los integrantes de la comisión y posteriormente podamos iniciar con este webinario. Doctora Fabiola, ¿te puedes presentar, por favor?
Hola, mi nombre es Fabiola Luna López. Yo soy especialista en urgencias médico-quirúrgicas con la alta especialidad en medicina paliativa y tengo el gusto de formar parte de esta comisión en bioética de la asociación. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Fabiola. Doctora Genoveva. Buenas noches a todos. Yo soy Genoveva Vázquez Zavala. Yo soy pediatra. Hice terapia intensiva en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Participo también en el curso de alta especialidad de cuidados paliativos en el Hospital General Dr. Manuel G. González. Soy instructora de reanimación neonatal y reanimación avanzada en pediatría, por aquello de la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias, doctora Genoveva. La doctora Nancy Rengel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Nancy, yo soy psicóloga clínica, tengo una maestría en medicina conductual y estudios de doctorado en psicología y salud y me encargo de la atención a pacientes y familia, la atención a nivel psicológico en un hospital en la Ciudad de México. Mucho gusto. Muchas gracias. La maestra Silvia Hernández anda por ahí. Sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Silvia, gracias. Sí, buenas noches a todos. Pues mi nombre es Silvia Hernández Hidalgo, también estoy dentro de la comisión de bioética junto con ustedes. Y bueno, soy maestra de bioética por la Universidad de Anáhuac. Pues también cuento con una larga trayectoria en el Hospital G. González y bueno, pues tengo estudios en bioética, soy licenciada en enfermería y bueno, también cuento con una, ¿qué más cuento? Bueno, es que tengo, pues sí, eso pues sería todo. Gracias, Silvia. De nada, doctora. El doctor Mario López Saca anda por ahí. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha. Adelante, Mario. Sí, gracias. Perdón que voy conduciendo, pero no quería perderme la presentación de esta noche. Y bueno, soy Mario López Saca, pertenezco a la Comisión de Bioética. También soy el vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Y bueno, tengo un máster en bioética por la Universidad de Navarra y un fellow en cuidados paliativos por la Clínica Universidad de Navarra. Me dedico a esto desde hace 10 años y ahora trabajo en El Salvador, donde soy el director de Hospice La Cima, que es un centro de medicina paliativa desde el 2019. Y también coordino la unidad de dolor y cuidados paliativos del Hospital Sacamil, que es un hospital público aquí en San Salvador. Y soy docente de la asignatura de medicina paliativa en pregrado y también en la especialidad de medicina paliativa en posgrado por la Universidad Dr. José Matías Delgado. Entonces tengo gran interés por la educación, por la bioética y por el trato humano del paciente avanzado. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, Mario. ¿Anda por ahí la doctora Rita Rufo? Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, de Uruguay, saludos a todos, un gusto participar de esta comisión. Siempre consideré que la bioética es un tema esencial dentro de los cuidados paliativos. Yo soy médico, pediatra, neonatólogo, me dedico a los cuidados paliativos perinatales y bueno, recientemente hubo elección en la Asociación Uruguaya de Cuidados Paliativos y sigo en la vicepresidencia, o sea que ahora mi compañero Fernando el Ordoy está de presidente. Y bueno, y vamos a tratar de colaborar con esta comisión y estoy segura que mucha gente se nos va a querer unir. Muchas gracias, doctora Rita. Ahorita en un momento les vamos a mandar un correo para poder empezar a tener contacto. La doctora Vanessa Orellana. Muy buenas noches a todos. Pues bueno, yo soy Vanessa Orellana, soy médico familiar. También realicé la especialidad en medicina paliativa en México
y bueno, soy maestrante en bioética y derecho de la Universidad de Barcelona en España. Y estoy muy feliz de poder formar parte de este prestigioso equipo de la ALSP, que es la Comisión de Bioética, y también entusiasmada de poder difundir los cuidados paliativos a través de la bioética. Y bueno, pues como parte de Bolivia, pues me alegra mucho que diferentes países estemos unidos en esto para poder construir este camino que son los cuidados paliativos. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. La doctora Elvira Yaca. Hola, buenas noches. Yo soy Elvira Yaca, soy médico, soy maestra y doctora en bioética y actualmente soy coordinadora del doctorado en bioética aplicada de la Universidad de Anáhuac. Soy profesor universitario de licenciatura, maestría y doctorado. Y pues bueno, ya hace algunos años iniciamos un programa de cuidados paliativos con muchas de los compañeros que están aquí en el webinar. Pretendemos formar a la gente en México en equipos interdisciplinarios, ya que en nuestro país, aunque tenemos una muy buena legislación, no tenemos todavía muy desarrollado. Esto de los cuidados paliativos ya es muy importante para nosotros, entonces pues estamos trabajando muy fuerte en la cuestión de la docencia y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Elvira. Y bueno, para finalizar, me presento. Yo soy la doctora Luz Adriana Templos Esteban, coordinadora de este grupo. Actualmente me desempeño como jefe de división del equipo de cuidados paliativos y clínica de dolor en el Hospital General Dr. Manuel G. González. Soy maestra en bioética, soy maestra en educación y actualmente pertenezco a la mesa directiva de la Asociación Latinoamericana, desempeño el papel de fiscal y también pertenezco a la mesa directiva de la Academia Mexicana Nacional de Bioética aquí en Ciudad de México. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Me gustaría compartir con ustedes este correo que tenemos aquí disponible, bioética@alsp.lat, por si alguno de ustedes tuviera interés en unirse a la comisión. Tenemos disponible en la página de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos cuáles son los requisitos para poder incorporarse a la comisión y con mucho gusto estaremos recibiendo sus mensajes. Si tienen alguna duda o quieren realizar alguna colaboración, evidentemente con mucho gusto las vamos a estar recibiendo por esta vía. Me gustaría comentarles que vamos a tener un par más de webinarios. Vamos a tener el día 12 de septiembre el siguiente webinario que va a ser sobre toma de decisiones, problemas, dilemas y conflictos éticos, si es que tienen interés en asistir. Y en este webinario participará la doctora Rita Rufo, la doctora Mónica Ocio Saldaña, la doctora Vanessa Orellana Caro y la doctora Fabiola Luna López. El propósito de este webinario va a ser analizar situaciones en las cuales hay diferentes dilemas éticos para plantear procesos reflexivos con el propósito de entender y resolverlos durante la práctica clínica cotidiana en la toma de decisiones. Y el siguiente webinario va a ser en el mes de diciembre, perdónenme, el 7 de noviembre, con el título Humanizando el sufrimiento, una mirada bioética. Este webinario, con el objetivo de analizar desde la perspectiva bioética el sufrimiento del ser humano, con una situación de final de vida para crear un diálogo interdisciplinar entre la medicina, las emociones y la ética. En este webinario participará el doctor Mario López Saca, la doctora Angie Eldin Ismail, la maestra Silvia Hernández Hidalgo y la doctora en psicología Nancy Elizabeth Rangel Domínguez. Y bueno, los invitamos al Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos que se va a llevar a cabo en Cartagena, Colombia, del 6 a 9 de marzo. Va a estar muy interesante el programa y me gustaría comentarles que dentro de las actividades tendremos un taller, obviamente, que va a estar coordinado por parte de la Comisión de Bioética, que va a estar muy interesante. Bueno, entonces vamos a presentar formalmente a la doctora Elvira Yaca García, que el día de hoy nos va a presentar el tema Modelos de pensamiento en bioética.
Y bueno, ella, como ya les comentó, es médico cirujano, especialista en oftalmología, tiene especialidad en logoterapia y análisis existencial, es maestra y doctora en bioética, es maestra en responsabilidad social, es profesora de licenciatura y posgrado y es coordinadora del doctorado en bioética aplicada y coordinadora del programa de cuidados paliativos en la Universidad Anáhuac, México. Adelante, doctora Elvira, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, pues este tema es muy interesante, es fundamental para la bioética y es apasionante. Nos podremos tardar como pues un año dando fundamentos de la bioética, pero vamos a tratar hoy de hacerlo solo en 20 minutos para que mis compañeras puedan seguir con el webinario. Y pues bueno, les platico a grosso modo lo que es la bioética, cómo empezó y cómo es que nosotros la aplicamos todos los días hoy en clínica, algunos vivimos para ella. ¿Cómo fue que pasó eso? Entonces, bueno, bioética en 1978 se definió como un estudio sistemático de la conducta humana en ciencias de la vida y atención de la salud, en tanto que dicha conducta se examina a la luz de los principios. Esta definición de Reich no es la única, hay muchas definiciones, sin embargo es la tradicional, la clásica, y la que todavía nos da un marco referencial muy bueno de lo que es la bioética. Tiene la conducta humana como vemos nosotros algunas situaciones en el campo de las ciencias de la vida y la atención de la salud a la luz de los principios. ¿De cuáles principios? De los de la bioética. Ahorita vamos a ver que hay varios principios. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta también que en el grandísimo mundo de la ética, la bioética viene siendo una parte pequeñita. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque muchas veces en un comité, pues, ¿por qué no dejarle al comité hospitalario de bioética, por ejemplo, todo tipo de problemas? Y pues algunos problemas no son del ámbito de la bioética. Entonces, pues es muy importante saber qué es bioética, qué parte de la ética es la bioética. Bueno. ¿Cómo nació la necesidad de una disciplina laica, interdisciplina, que trata de ver el mundo de las consecuencias? Pues bueno, nació en una época convulsa, difícil del siglo XX, en donde estaban pasando muchas cosas. En primer lugar, había habido una guerra, venía otra, había experimentación con humanos, los nazis experimentaban con humanos, pero no eran los únicos, son los más famosos tal vez, pero no son los únicos. Entonces, esto incomodaba y además era algo extraño, no estaba todavía legislado, regularizado, a lo mejor todavía no había una carta de derechos humanos, pero ya era algo raro que está pasando. Entonces, bueno, después de esto surgió el verdadero nacimiento del problema de la bioética cuando el hombre logró divorciar la muerte. Necesitar un ventilador para mantener a alguien con vida era algo muy extraño y aquí hubo los primeros y reales dilemas bioéticos. El doctor Christian Barnard logró hacer un trasplante de corazón, se necesitaban corazones, los donadores tenían que ser personas que no estuvieran en muerte cardíaca, sin embargo había que hacer ahí algunas consideraciones y pues parte del nacimiento de la bioética. Y luego el caso Tuskegee, que duró 40 años, pues se descubrió. Empezó en 1932, en 1972, a alguien le pareció raro este tipo de investigación y pues ahí fue el real nacimiento de la primera escuela de bioética en el mundo. Alguien dijo, necesitamos principios y necesitamos regularnos porque si no van a seguir pasando cosas. Ya en 1927, nuestro primer pionero, un sujeto extraordinario de mente muy brillante, aquí les puse una foto de él cuando era viejito porque siempre estamos acostumbrados a verlo joven,
pero es un sujeto, gran sujeto, que decía en 1927, fíjense cuánto tiempo hace de esto, decía, por favor, trata a los demás vivientes como te gustaría que te trataran a ti. Y esto se llama el imperativo bioético. Entonces, si en 1927 lo hubieran escuchado, a lo mejor se hubieran evitado todas las cosas de la Segunda Guerra Mundial. Pero pues bueno, Fritz solamente filósofo en aquella época y no fue muy escuchado. Posteriormente, en 1962, surge el primer Comité Hospitalario de Bioética. Y pues bueno, esto fue un real escándalo, ¿no? Porque en Seattle, en Estados Unidos, tenían muchos pacientes nefrópatas un solo aparato de diálisis y alguien dijo, pues bueno, vamos a tener que escoger a los pacientes. Pero pues a los médicos les va a costar mucho trabajo porque los médicos están educados para hacer el bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nombraron un comité interdisciplinario y esto fue un escándalo. En la revista Life salió diciendo, ellos deciden quién vive y quién muere, o sea, el mundo se enojó con ellos y sin embargo eran unos visionarios. Ese fue el segundo momento en donde hubo un surgimiento de bioética. En 1970, Potter, Van Redler Potter, surge como el primer bioeticista global. Potter sabía que necesitaba una disciplina, que esta disciplina tendría que tener un puente al futuro para que no nos destruyéramos entre humanos, para que no destruyéramos el planeta y para que hubiera una mejor relación responsable del hombre con su medio ambiente. No sabía todavía cómo, no estaba totalmente estructurada y estaba muy lejos de ser una bioética clínica como lo que ahora conocemos, como a los que los vamos a invitar pronto en la actividad precongreso que la doctora Templos les indicó. Esto va a ser una actividad de bioética clínica. Potter todavía no hacía esto, pero Potter ya formalizó la bioética. Y posteriormente, cuando se descubre el caso Tuskegee, estos dos sujetos muy brillantes, dos sujetos que hoy en día siguen editando su libro y lo siguen renovando, ya vamos en la 8ª edición de su libro, el nuevo está nuevecito, siempre es un libro muy bueno, Beauchamp y Childress, fundamentan, estructuran la primera escuela de bioética del mundo, la escuela principialista o de los principios y la más conocida. Y bueno, de Beauchamp y Childress para el mundo fueron estos principios, esta escuela, esta estructura, ya totalmente cimentada en la necesidad de tener algo en la clínica, algo que fuera bioética clínica, tanto para la investigación, que es lo que nutre a la bioética del paciente enfermo, como para el paciente enfermo y para regular esas situaciones que se dan entre la tecnología y los pacientes. Y pues al lanzarla al mundo, el mundo absorbe estos principios, estos conocimientos de diferentes maneras. Así como las religiones son diferentes, así como las cosmovisiones son diferentes, surgen diferentes maneras de ver la bioética. Y así es que hoy tenemos varias corrientes. Dicen que cada cabeza es un mundo, y ciertamente cada cabeza es un mundo. Entonces, pues era lógico pensar que lo que dijeran Beauchamp y Childress se podría modificar. Hoy tenemos una escuela principialista, tenemos una personalista, ahí en medio tenemos a un gran personaje español que es Diego Gracia, que dijo ni una ni otra, yo voy a tomar los principios del principialismo y los voy a adaptar. Tenemos una filosofía utilitarista que nutre a la bioética, tenemos al liberalismo, el sociobiologismo y la corriente europea. Y les pondré algunas otras maneras de bioética que están surgiendo ahora, como por ejemplo la bioética global, que es una gran manera de retomar lo que querían Potter y Fritz Haag. Ellos querían una comunión del hombre con el medio ambiente para tener una mejor calidad de vida, para que el hombre demostrara su responsabilidad con los vivientes. Y bueno, ¿qué es básicamente lo que hace que la bioética tenga diferentes cosmovisiones? Pues bueno, primeramente es que hay un marco antropológico, es decir, el concepto que tenemos de ser humano es el marco antropológico. Y curiosamente el concepto que tenemos de ser humano acaba siendo un autoconcepto, porque la persona a la que más conocemos es a nosotros mismos. Nosotros podemos pensar que en el marco antropológico la persona tiene una dignidad ontológica, y es decir, es digno desde el nacimiento y hasta la muerte. Y no se le caduca su dignidad nunca, y ya un pequeño embrión es digno
y además es persona. Entonces, esto caracteriza a la corriente personalista, que se va a separar en su fundamentación, porque tiene una amplia fundamentación filosófica, de las otras corrientes que tienen una fundamentación más práctica, más activa. Y bueno, para los otros modelos de pensamiento, el marco antropológico es no tanto la persona, que la persona es un ente complejo, multidimensional, con miles de características, es siempre digno, es complicado, sino nos bajamos un escalón y decimos, es un ser humano, lo cual es suficientemente descriptivo, tiene DNA de ser humano, es un ser humano. Sin embargo, tiene una dignidad kantiana. La dignidad kantiana implica personalidad, implica autonomía, y algunas personas, ustedes habrán oído decir que dicen, es que se acabó su dignidad. Ya no tiene dignidad porque ya no tiene autonomía, ya no tiene personalidad. En fin, son dos maneras diferentes de ver esa polisémica palabra que es la dignidad. Entonces, de esta manera más o menos podemos decir a grosso modo, obviamente hay 1000 fundamentaciones más que podrían tomarnos como un año, pero sí hay una separación en cuanto a la manera de ver las cosas. Y bueno, de esta manera el personalismo se separa un poquito y toma la definición total de persona y de dignidad ontológica, y del otro lado quedan las otras corrientes en donde tenemos a un ser humano. Por ejemplo, el filósofo Peter Singer le dice que la persona o el ser humano para él es un agente moral o un agente, es decir, un sujeto digno de recibir cuidados, es un agente. En fin, solamente persona le llaman los personalistas, incluso los mismos Bauchem y Childress dicen que a ellos el término se les complica un poco, porque ciertamente es un término complejo. Por otro lado, entramos al mundo de los principios. Yo les voy a decir los principios básicos de la bioética y algunos otros que han derivado de las nuevas maneras de pensar en bioética. Ahorita vamos a ver dos en particular. Y la doctora Templos les va a dar un repaso más profundo de cada una de los principios, pero además de lo que se llama los principios de la ética general que se aplican a la bioética. Ahorita les voy a decir cuáles son ellos. En el personalismo tenemos la defensa de la vida física, la libertad, responsabilidad. La libertad nunca va sola, siempre va de la mano con la responsabilidad. La responsabilidad a veces se nos presenta sola, sin embargo la libertad no. Esto es muy peculiar del personalismo y también es muy existencialista, es muy de los filósofos existencialistas. Tenemos el principio de la totalidad o terapéutico y tenemos el principio de la socialidad y subsidiariedad, todos ellos con una fundamentación filosófica muy profunda. Esto es producto del cardenal Helios Grecia. Por el otro lado tenemos en general los principios del principialismo, que son autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Como ven, las corrientes que tienen principios empiezan con P, son el personalismo y el principialismo tienen principios. Y resulta que el liberalismo tiene un principio nada más, autonomía, ni siquiera es libertad, es autonomía. Entonces, pues bueno, esto es más o menos los principios generales de la bioética. Los especiales, como son el mal menor, el efecto secundario indirecto, no nacen de la bioética, nacen de pensamientos muy antiguos, incluso pensamientos medievales, y se retoman y son muy importantes en los cuidados paliativos. Algunas otras variantes de las corrientes son la bioética europea. La bioética europea mezcla principios y constituyentes de la persona e intenta dar un enfoque social. Entonces, ¿qué hace la bioética europea? Dice que toma en cuenta la autonomía, la dignidad humana. Ya sabemos que la dignidad humana tiene dos caritas, que es ontológica y kantiana. La integridad, la vulnerabilidad, en el marco de la solidaridad y la responsabilidad. Es decir, hace un compendio. Y aquí pone la responsabilidad, pero no la pone con la libertad. Porque les digo, curiosamente, la libertad no existe sin responsabilidad en el mundo de la bioética. Esto es súper importante, porque pues la libertad y la autonomía a veces se nos parecen, pero no son muy parecidas, porque
En la realidad, la autonomía es la posibilidad de decidir, es un principio de acción. En cambio, la libertad es una capacidad fundamental humana en donde el humano tiende al bien. Y cuando tiende al bien o cuando tiende a ser libre, también de facto toma la responsabilidad. Tenemos también el liberalismo, que ya les platicaba, que solamente tiene autonomía. Es una corriente muy sencilla de Max Charlesworth. Y Max Charlesworth dice, bueno, mientras el ser humano sea autónomo y no daña a un tercero, es posible que decida por sí mismo todo lo que quiera decidir. Y por el otro lado tenemos una corriente muy actual, su autor vive, mayor, pero está en muy buenas condiciones, el médico doctor Diego Gracia, español, que dice que el principialismo, el primero era personalista y no estaba convencido, se fue al principialismo y divide el mundo de los principios en los que no son obligatorios por ley. Nosotros no le podemos hacer a un paciente maleficencia o cometer una injusticia, porque pues incluso nos van a sancionar. Entonces son en primer lugar. Y en segundo lugar son los que hacemos porque estamos convencidos de la bondad humana y entonces respetamos la autonomía y damos beneficencia al paciente. Actualmente tenemos otras dos maneras de ver la bioética. La bioética global, que es regresar a nuestros fundamentos, a nuestros más puros fundamentos, que son los de Fritz Hart y los de Potter. ¿Qué decía Potter? Tendamos un puente hacia el futuro, seamos responsables, seamos con el medio ambiente, no es que seamos más. Y Potter decía, ¿por qué la gente se enfermará tanto de cáncer últimamente? Seguramente es por esa falta de comunión del humano con el medio. Si tendemos un puente, vamos a volver a ser amigos. Y hoy en día el filósofo Heng Ten Hart desarrolla la bioética global, que es una bioética que reconoce que la humanidad es universal, reconoce la vulnerabilidad como un principio humano. Dice, el hombre es vulnerable, pero puede estar a veces en condiciones de vulnerabilidad. Entonces hay circunstancias comunes a los humanos que lo hacen más vulnerable. Por ejemplo, la pobreza, la falta de acceso a recursos, las catástrofes. Y el bioeticista tiene que tener un papel humanitario y tener responsabilidad. Entonces, pues bueno, Heng Ten Hart es el bioeticista global que hoy nos recuerda el pensamiento de Fritz Hart. Tratemos a los demás vivientes como queremos que nos traten a nosotros. Es algo muy, muy básico y además muy cierto. Y tenemos también una rama de bioética ambiental que ve la relación entre los seres humanos y el medio ambiente con un equilibrio entre lo que quieren hacer los seres humanos y el cuidado al medio ambiente. Sus principios son la prevención y la precaución. Como ven, no podemos aplicar los principios que aplicamos en la bioética clínica, que son los 4 y 4 que pusimos antes, que ahorita los vamos a reconciliar a todos porque todos ellos son equivalentes. No los podemos usar para el medio ambiente, como diríamos, es que el medio ambiente tiene autonomía. Pues no, no tiene autonomía y no nos sirven todas las cosas para todo. Por ejemplo, el utilitarismo. El utilitarismo sí fue muy útil en la pandemia. La pandemia sobrevivió y sobrevivimos todos los que estamos aquí a base de medidas utilitaristas, que son las de la salud pública. Si no aplicamos el bien común para el máximo número de personas, que es lo que dice el utilitarismo que no tiene principios, tiene un eslogan, pues entonces tendríamos que haber hecho vacunas personalizadas y todavía seguiríamos en el asunto de las vacunas, nunca hubiéramos salido adelante. Entonces, pues como ven, la bioética con todos sus fundamentos tenemos que aprender a no reñirnos con las otras partes de la bioética, sino a reconciliarnos y a tomarlas para lo que son. Y bueno, tenemos una pequeña rama que no es precisamente bioética pura, pero es una rama que se relaciona mucho con la bioética y es específicamente para nosotros, para el personal de salud. Es una manera de pensar muy bonita del doctor Pellegrino. El doctor Pellegrino es un hombre que murió en 2013, es una persona muy presente en el pensamiento médico y pues él era profesor universitario norteamericano, especialista en ética médica y bioética y decía que los médicos tienen que tener algunas virtudes que están aquí abajo y a la derecha: fidelidad a la confianza, compasión, prudencia, justicia, fortaleza,
templanza, integridad y desprendimiento. Es decir, estos deberían de ser las virtudes que el médico tendría que practicar. Los valores existen, están por ahí, y el médico tendría que apropiarse estas virtudes y llevarlas con los pacientes. Y bueno, al final, todas estas corrientes no acaban peleando, acaban trabajando juntas, y hay algunas particularidades. Hay lugares en donde se unen. Por ejemplo, la autonomía y la libertad responsabilidad pues tienen una es de acción, la otra es fundamentación, pero en los cuidados paliativos, ¿cómo se traducen? En el consentimiento informado, en la voluntad anticipada. Nosotros en México, este acto de decidir dejar decidido para cuando ya no pueda yo decidir, le llamamos voluntad anticipada, es una, así como en España le dicen voluntades anticipadas, nosotros le decimos nada más voluntad anticipada. La beneficencia, que es el cuidado de la vida física y terapéutico o totalidad para el personalismo, se traduciría en los cuidados paliativos, en la ortotanasia y en el control de síntomas. Es decir, cuidamos la vida física, pero la vida física reconocemos que tiene un límite. Tenemos un límite natural y no queremos ir más allá de la vida física natural, porque entonces estamos en la distanasia. Y la distanasia pues no es acto médico, y eso los paliativos lo entienden perfectamente. Tenemos la justicia, que se corresponde con la socialidad y subsidiariedad, y aquí vemos que pues hay vulnerabilidad. Vulnerabilidad, según Henk ten Hag, quiere decir herible. Vulnus es herida, entonces el ser humano es herible. Eso el ser humano lo trae con él, pero hay momentos en donde es más vulnerable, lo podemos herir más fácilmente, y en cuidados paliativos es un momento sin duda muy importante en los pacientes pediátricos, en los ancianos, en las mujeres embarazadas a lo mejor. También por socialidad y subsidiariedad practicamos la adecuación del esfuerzo terapéutico, y por socialidad y subsidiariedad y por justicia deberíamos de tener un acceso universal a los cuidados paliativos. Esto en las leyes, en los discursos políticos se escucha, sin embargo sabemos que en la realidad estamos apenas empezando a procurarlo, y eso el atlas que hizo la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Paliativos nos lo dejó muy en claro. Es necesario trabajar para lograr esta situación de justicia. Y bueno, la no maleficencia probablemente en el personalismo no tenga contraparte, porque el personalismo no considera que tú puedas actuar como médico más que en forma benéfica, y pues tendríamos por esto de no maleficencia evitar la distanasia, porque por muchas causas no es acto médico, trae un sufrimiento indebido al paciente y a la familia, es prolongar más allá la vida natural, en fin. Los principios no están reñidos, y pues creo que una de la labor de los bioeticistas es pues unificarnos y ponernos de acuerdo, sentarnos a dialogar más que sentarnos a pelear. La bioética en sí es diálogo, siempre es diálogo y reflexión. Y bueno, de todo esto, que está pues muy bien, muy histórico, muy práctico, poco práctico, muy teórico, nosotros ¿cómo lo bajamos a la práctica? Pues bueno, ustedes seguramente en sus diferentes países tienen comités de bioética. Hay dos tipos de comités. Nosotros en México los tenemos por ley. Hay una ley en donde dice que en todo lugar en donde hay paciente tiene que haber un comité hospitalario de bioética. Y en todo lugar donde hay investigación tiene que haber un comité de ética en investigación. Y fíjense cómo yo les platicaba de aquel comité de la vida y la muerte, que lo sacaron en la revista diciendo, ellos deciden quién vive y quién muere. En el 62, no hace tantos años, apenas hace 61 años. Y hoy los comités hospitalarios son por ley, son forzosos, y los tenemos que tener para que un hospital pueda estar certificado. Y pues bueno, esto también va a ser parte de lo que nosotros vamos a platicar con ustedes en el curso precongreso. Les vamos a decir cómo hacemos los bioeticistas para ponernos de acuerdo tantas ideas, tantos puntos de vista, tantas cosmovisiones, y cómo le hacen estas personas para sentarse en el comité y poder poner todo tan claro que no haya cosmovisiones. Pues bueno, esta es la metodología de la bioética clínica y será tema de estudio. Es muy bonita la metodología de la bioética clínica. Es la manera de unificar las cosas, es la manera
de mezclar todo lo que un paciente necesita, sus valores, sus decisiones, su autonomía, sus preferencias, las indicaciones del médico, el contexto, la calidad de vida y tomar una decisión, desde luego, con el paciente al centro. Siempre el paciente está al centro. De nuestra Comisión Mexicana de Bioética, de la Conbioética, una comisión, pues es una estructura, parte del gobierno, en donde la verdad se le echa muchas ganas, como decimos en México, se trata de hacer muchas cosas. Tenemos estos dos comités y estos dos comités trabajan y trabajan en todos los lugares en donde se requieren como clínica, que es el comité hospitalario, o como investigación, que es el comité de ética en investigación. Si nos volvemos a los principios de la bioética, no puede haber investigación sin ética en investigación, porque pues nos olvidamos de la historia y se repite. Nos olvidamos de la historia y repetimos un tusquillo. Pero tampoco puede haber decisiones y decisiones difíciles. Ya veremos pronto lo que es un dilema, lo que es un problema. Afortunadamente en bioética tenemos más problemas que dilemas, porque pues, los dilemas nos cuestan un poquito más de trabajo. Pero pues estos problemas podemos nosotros reflexionarlos y tratar de buscarles una buena solución por medio de un comité hospitalario. Entonces, pues bueno, esto es lo que hacemos nosotros en la práctica. Y creo que es un poquito de bibliografía. Los clásicos es Grecia, Bauchan y Childress, Ten Hab, Pellegrino. Son libros que nunca caducarán. Algunos son muy recientes, como Bauchan y Childress. Ellos siempre están renovando sus libros, pero pues son clásicos que los bioticistas no podemos dejar de tomar en cuenta. Y pues creo que es todo por mi parte. Muchas gracias. Le dejo la palabra a la doctora Templos. Muchísimas gracias, Elvira, por esta excelente presentación. Y les vamos a pedir, por favor, a quienes tengan alguna duda o comentario, las vayan colocando dentro del chat. Al final del webinario vamos a resolverlas. Estamos transmitiendo al mismo tiempo vía Facebook Live en la página de la LSP. Estas charlas van a quedar grabadas si es que alguno de ustedes quiere recomendarlas o de alguna manera tenerlas visibles. Entonces, para continuar con esta sesión, lo que vamos a presentar posteriormente sería lo que son los principios de bioética. Vamos a hablar prácticamente retomando la charla de la doctora Elvira Yaca. Denme un momentito para poder compartir la presentación. Okay. Un momentito, enseguida la vamos a compartir.
Ok. Entonces, dentro de la agenda del día de hoy, vamos a retomar la definición de lo que son los cuidados paliativos. Vamos a ver cuál es justo la intersección entre cuidados paliativos y bioética. Vamos a hablar también sobre los fundamentos bioéticos y los principios de aplicación en los cuidados paliativos y vamos a tomar algunas conclusiones más adelante. Como definición, sabemos que los cuidados paliativos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son aquella atención total, activa, de los pacientes que tienen una enfermedad que ya no responde a un tratamiento curativo, con el objetivo de conseguir una mejor calidad de vida para los pacientes y sus familias. Se retomó el concepto de la orientación ética justo a razón de la pandemia COVID. Sabemos que los cuidados paliativos confirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal y que no pretenden acelerar ni posponer el proceso de muerte. Y vamos a estar ofreciendo un apoyo para ayudar a los pacientes a vivir lo más activamente posible hasta que llegue la muerte. Me gustaría comentarles en este momento justo el concepto de acto médico. De acuerdo a la Universidad de Navarra, el acto médico es aquel que realiza cualquier profesional de la medicina. No solamente estamos hablando de médicos, sino cualquier profesional de la salud. ¿Y para qué se realiza? Bueno, justo para prevenir, diagnosticar, pronosticar, tratar, inclusive paliar, y realmente esto se va a circunscribir a aquellas acciones que se dan dirigidas al diagnóstico y tratamiento de un paciente en individual. Aquí me gustaría recalcar que todo el tiempo, independientemente de que realicemos o no cuidados paliativos, estamos llevando a cabo actos médicos. Estamos trabajando con pacientes, con personas, estamos obviamente llegando a diagnósticos y a pronósticos y estamos tomando todo el tiempo decisiones. ¿Cómo es que vamos a tomar esas decisiones? Bueno, aquí vamos a empezar a hablar sobre lo que son los principios y los valores. Los principios son considerados como universales y los valores se pueden cuestionar o relativizar. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente cada uno de nosotros puede tener una escala diferente de valores. Algunos ejemplos de los principios son, por ejemplo, la humanización en la atención de un paciente. Eso nunca va a cambiar. La dignidad del ser humano, el respeto que vamos a tener hacia ellos, el respeto a la vida, el trabajo en equipo, la solidaridad, la transparencia o la actitud de servicio, por mencionar algunos. Y en cuanto a los valores, vamos a tener, por ejemplo, honestidad, humildad, amor, justicia, transparencia, lealtad. Estos los vamos formando, obviamente desde nuestra familia, nuestro núcleo primario, pero posteriormente de acuerdo a las enseñanzas, de acuerdo a la orientación que hemos recibido en nuestras universidades, entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces, estos se pueden cuestionar o se pueden relativizar. Me gustaría compartirles una tabla que en su momento tuvimos oportunidad de escribir en un artículo justo, la doctora Elvira Yaca y su servidora, en la revista de Bioética, Ética y Deontología Médica, en donde justo estamos de alguna manera encuadrando cuáles son los principios de bioética de acuerdo al principialismo y también algunos del personalismo y cómo los podemos ir aplicando dentro de nuestra práctica diaria. La autonomía la podemos ver obviamente manifestada dentro de un consentimiento informado, dentro de un programa de voluntad anticipada. Por ejemplo, cuando decidimos no resucitar o no reanimar a un paciente, la no maleficencia se puede ver aplicada en lo que sería la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico de un paciente y justo esto sería para evitar la distanasia o el hacer procedimientos o maniobras de más aún y cuando sabemos que un paciente ya no tiene una cura real. La beneficencia la podemos ver aplicada dentro de lo que es la ortotanasia. Todo esto lo vamos a ir desmenuzando un poquito más adelante, el proceso de muerte digna, cuando damos malas noticias,
La justicia cuando estamos distribuyendo nuestros recursos de manera adecuada en cada uno de los pacientes que estamos tratando, cuando hacemos un triage y cuando verificamos qué paciente es más o menos vulnerable. La solidaridad la vamos a ver reflejada, por ejemplo, en el acompañamiento a nuestros pacientes cuando damos atención a la despedida, cuando están en los últimos días, el no abandono cuando estamos atendiendo y apoyando al enfermo respetando sus preferencias y el principio de doble efecto que se ve muchísimo en los procesos de sedación paliativa. Hablando específicamente de la autonomía, ¿a qué se refiere la autonomía? Bueno, que toda persona tiene capacidad de tomar sus propias decisiones con respecto a su salud. El paciente que así lo resida debe de contar con elementos suficientes para poder comprender el diagnóstico, la evolución de su enfermedad y el pronóstico, y cuáles son las opciones que les estamos ofreciendo, obviamente para que pueda tomar una decisión libre e informada. ¿Cómo es que podemos formalizar este contrato o este proceso de autonomía dentro de lo que es la relación médico-paciente? Bueno, pues por medio de un consentimiento informado. Este consentimiento informado se debe de firmar, obviamente, por el paciente o en su defecto, si el paciente ya no tiene capacidad de toma de decisiones, se deberá de firmar por los familiares en línea directa. Y esto se debe de realizar cuando se haga una medida diagnóstica, terapéutica, mutilante o inclusive en nuestro país se maneja este tipo de consentimiento informado para aceptar o no cuidados paliativos. También es un derecho legal del paciente. El paciente puede contar con su consentimiento, obviamente, para poder tenerlo. Y el paciente debe conocer la información correcta sobre su padecimiento y pronóstico del mismo. También es muy importante la parte de las directrices anticipadas. Las directrices anticipadas evidentemente hacen valer la autonomía. Los profesionales de la salud siempre debemos de considerar y respetar lo que los pacientes solicitan cuando estén en pleno uso de sus facultades mentales. Ojo, esto va a ser con apego a la normatividad federal. Cada país y cada estado tendrá una normativa para hacer valer estas directrices anticipadas y obviamente será dentro de lo que es el consentimiento informado. Ejemplos de directrices anticipadas: órdenes de no resucitación, no realización de hemodiálisis, el no realizar una intubación, por ejemplo, el ir a casa, entre muchas otras cosas. La autonomía también podemos de alguna manera traslaparla a este principio que le llamamos libertad con responsabilidad. Este principio de libertad con responsabilidad viene desde el personalismo, como mencionaba la doctora Elvira Yaca con el doctor Esgrecia, en donde se reconoce la capacidad del paciente para decidir sobre su estado de salud y evidentemente poder tomar las decisiones enfocadas en su propio beneficio. Nosotros, como personal de salud, vamos a ser garantes de que nuestro paciente esté plenamente informado de un diagnóstico y un pronóstico, pero las decisiones las va a ir tomando el paciente o en su defecto la familia para, obviamente, decidir qué es lo mejor para ellos. En cuanto al principio de la no maleficencia, ¿a qué nos referimos? Bueno, considera el no dañar a un paciente o minimizar el daño que él pudiera tener. Entonces, esta intervención se refiere a que vamos a ir considerando cuáles son los riesgos o los beneficios de realizar o no algún tratamiento a nuestro paciente e inclusive en su momento evitar el hacer algún tratamiento cuando sabemos que este puede llegar a ser fútil. ¿Cómo podemos ver aplicada la no maleficencia? Bueno, dentro del proceso de adecuación de esfuerzo terapéutico. Esto es justo la decisión meditada de la no implementación o la retirada de medidas terapéuticas cuando estamos anticipando que no van a dar un beneficio significativo al paciente. También se pueden limitar o adecuar maniobras cuando el paciente por sí mismo, ya con una información adecuada, nos solicita el no realizarlas.
Entonces, esto es muy importante, evidentemente, considerarlo dentro del consentimiento informado. El principio de la beneficencia consiste en anteponer todo aquel criterio que pueda beneficiar. Entonces, hacerlo más seguro, hacerlo más efectivo, hacerlo que produzca mayor beneficio a nuestro paciente, obviamente será enfocado hacia esto. El principio de la beneficencia también, digamos que es prácticamente lo mismo que el principio de la inviolabilidad de la vida humana visto desde el personalismo. ¿A qué se refiere este principio de la inviolabilidad de la vida humana? Bueno, sabemos que todos nosotros somos personas, somos seres humanos, tenemos vida y tenemos un proceso de vida, y al final del día la vida se puede llegar a terminar, llega un proceso de muerte, nadie es infinito. Entonces, este principio justo lo refleja como que no debemos ni de acelerar ni obviamente prolongar ese proceso de final de vida, justo muy de la mano de la filosofía y los objetivos de los cuidados paliativos. Entonces, este principio nos habla de que si hay algo que podamos hacer para que se pueda curar el paciente, lo vamos a realizar, pero no vamos a hacer maniobras extraordinarias para prolongar la vida del paciente. Entonces, evitamos tratamientos que sean fútiles, o, por ejemplo, un acto de eutanasia que nos acorte la vida para, obviamente, disminuir el sufrimiento, ¿no? Entonces, todos nosotros somos seres finitos, tenemos un proceso de vida, y si tenemos alguna situación de salud que se pueda, de alguna manera, curar, evidentemente vamos a ir hacia la curación. Pero si no es posible, entonces definitivamente buscaremos el objetivo de la paliación. También el principio de totalidad o principio terapéutico nos habla de que la persona tiene 3 dimensiones, ¿no? La física, la psicológica y la espiritual. Entonces, toda terapia médica, quirúrgica, todo lo que se requiera se puede hacer cuando hay un beneficio de un todo. Pero cuando definitivamente no es posible, no debería de ofrecerse. La ortotanasia consiste en poder proporcionar a los pacientes las medidas ordinarias, proporcionales y útiles para poder mejorar la calidad de vida o, en su defecto, la calidad de muerte. Aquí vemos plenamente aplicado lo que sería la beneficencia. Esto va muy de la mano de lo que hacemos todos los días en cuidados paliativos. Si nosotros hacemos de más, caemos en aquello que se llama distanasia, esto es hacer medidas extraordinarias, futiles, que nos prolongan la agonía. Al contrario, si dejamos de hacer los cuidados o implementar manejos, etcétera, estaríamos cayendo al lado contrario, que es el abandono del paciente. Nosotros podemos considerar para un paciente que está al final de la vida, como medidas ordinarias, proporcionales y útiles, evidentemente el proporcionar medicamentos para el tratamiento del dolor, el tener una infraestructura que nos apoye, obviamente, a cubrir las necesidades de nuestro paciente al final de la vida, el poder brindar ese confort que ellos necesitan y el tener personal calificado para poder brindar esta atención. La beneficencia evidentemente se ve reflejado en lo que es el concepto de muerte digna. Cuando nosotros hablamos de muerte digna, sabemos que es algo muy amplio, pero podríamos resumirlo en lo siguiente: proporcionar los cuidados básicos, obviamente control de síntomas, nutrición, hidratación, dependiendo obviamente de la situación clínica del paciente, y también los cuidados de higiene básicos, medicamentos para el control del dolor y síntomas, brindar la infraestructura que nos esté garantizando al paciente y a la familia el acogimiento durante ese final de vida, recursos humanos capacitados, insumos necesarios para la atención y fomentar la orientación ética basada en principios y en valores. También el principio de beneficencia lo vemos aplicado en las malas noticias. Todos nosotros sabemos que una mala noticia es aquella que va a alterar o cambiar la perspectiva del paciente de una manera drástica y generalmente es negativa, ¿no? Damos malas noticias siempre, obviamente, para
temas de diagnóstico, pronóstico, toma de decisiones o planificación anticipada, ¿no? Entonces, el dar un buen proceso de malas noticias estaría viéndose reflejado en lo que es la beneficencia. Otro principio también es la justicia. La justicia es un conjunto de valores sobre los cuales debe basarse una sociedad y un Estado, y tenemos valores implícitos como lo son el respeto, la equidad, la igualdad o la libertad. Esto lo vemos aplicado mucho en lo que es la distribución de los recursos de una manera adecuada, dar a cada quien lo que realmente necesita. Y obviamente esto va muy de la mano del utilitarismo, ¿no? ¿Quién es quien más va a necesitar ese recurso o quién se va a ver más beneficiado de ese recurso? La justicia también la podemos ver implícita en el concepto de vulnerabilidad. Todos nosotros trabajamos con pacientes y con familias que son muy vulnerables, en donde puede haber vulnerabilidad de diferentes tipos, ¿no? Vulnerabilidad social, una vulnerabilidad institucional o desde el marco antropológico, ¿no? Sabemos que este concepto se refiere a aquel ser humano que es quebradizo, que se puede desmoronar en distintos ámbitos, no solamente desde el ámbito de la salud, sino también desde la parte cultural, la parte del soporte de las instituciones, familiar, psicológico, espiritual, ontológico, entre muchas otras. Más adelante vamos a abordar mucho más este concepto dentro de los webinars. La parte del no abandono se refiere obviamente a la atención y al apoyo del enfermo respetando sus preferencias. Entonces, es muy importante poder aplicarlo y obviamente poder adecuarnos para brindar las mejores condiciones a nuestros pacientes y a sus familias, capacitándolos, coordinándonos para que la muerte digna se lleve a cabo en las mejores condiciones y reciba los mejores cuidados. El principio de solidaridad se puede ver muy reflejado en lo que es, por ejemplo, la despedida al enfermo. Sabemos que es un momento muy complejo, pero si bien puede llegar a ser muy emotivo y realmente es un punto muy importante dentro de la atención que nosotros vamos a brindar. Es el acompañamiento que todos nuestros pacientes quisieran para el final de sus días. El principio de solidaridad y subsidiariedad se refiere a que la persona, la familia, los grupos raciales, somos todos parte de una sociedad. En la República, el Estado, sabemos que existe como tal una organización y en muchas ocasiones no siempre estas necesidades pueden ser cubiertas únicamente por el paciente, la familia o el equipo de salud, ¿no? Justo a esto se refiere, ¿no? A que podemos echar mano de otros recursos para poder apoyar a nuestros pacientes y a nuestras familias. Y bueno, ya para ir finalizando, el principio de doble efecto. En muchas ocasiones cuando hacemos una situación de sedación paliativa se aplica perfectamente esto, ¿no? Significa que hacemos algo con buena intención, esto es cuando tenemos un síntoma descontrolado y que pueda tener una consecuencia indeseable o perjudicial. Aquí justo debemos de valorar que las condiciones de este acto va a tener, digamos, dos aristas, ¿no? El efecto deseado y el efecto no deseado, pero el efecto deseado va a ser más benéfico que el no deseado, ¿no? Entonces, justo el efecto pretendido va a ser mayor al eventual del daño producido. Sabemos que si sedamos a un paciente, va a tener un mejor confort en cuanto al control de sus síntomas, un menor sufrimiento, aunque sabemos que cuando aplicamos algunos medicamentos puede haber efectos adversos. Entonces, a eso justo se refiere. Y bueno, el hablar con la verdad a nuestro paciente, el permitirle una participación activa, la toma de decisiones compartidas bajo una comunicación respetuosa, adecuada y brindarle toda la información que se requiera, obviamente, con toda la sensibilidad y paciencia del mundo. Y bueno, para finalizar esta presentación, les quiero dejar esta frase que dice: vivir con dignidad es un derecho humano y morir con dignidad también. Muchas gracias. Vamos a dar ahora paso a la doctora Genoveva Vázquez Zavala, que nos va a compartir justo sobre el último tema de este webinario, que es derechos humanos. En lo que la doctora
Genoveva Vázquez va compartiendo, les quiero compartir su currículum. Ella es especialista en pediatría y subespecialista en terapia intensiva pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez. Es maestra en Administración de Hospitales y Salud Pública, jefa de la División de Áreas Críticas Pediátricas en el mismo hospital, es miembro del Comité de Bioética y Mortalidad y también ella es profesora de Diplomado en Cuidados Paliativos Pediátricos, es maestrante en bioética y máster en cuidados paliativos. Muchísimas gracias, doctora Genoveva. Adelante. Muchas gracias, doctora Adriana. Ahí se ve la presentación. ¿Sí se ve? Perdón. ¿Sí se ve? Sí se ve. Gracias. Bueno, Sí, entonces, doctora. gracias. Entonces voy a hablar de derechos humanos y cuidados paliativos. Los temas que voy a abordar, pues, es la definición de los derechos humanos, un poco de historia, qué hay con respecto a los derechos de los niños y centrar en derechos humanos y cuidados paliativos. Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO en 2018, dijo esta frase: el eterno anhelo de la humanidad de libertad, justicia y dignidad como fundamento común para que todas las personas puedan llevar una vida plena y para que todos los pueblos y todas las naciones puedan vivir en paz. Para ella, esto representaban los derechos humanos. Finalmente, también Quino nos dice, ¿verdad? Conozcamos nuestros derechos, pero que no sean meros enunciados. Vamos a luchar por su vigencia, porque solo así empezaremos a gestar un mundo más justo. Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, es decir, en el valor de la persona. Estos son indispensables para un desarrollo integral tanto de la persona como de una sociedad y deben de ser llevados a cabo sin distinción alguna de nacionalidad, residencia, sexo, origen de la nación, etnia, color, religión, lengua u otra condición. Estos pertenecen a un orden jurídico nacional y también de tratados internacionales. El que los desconozcamos origina actos de barbarie y opresión, como los que se ha vivido en algunas otras oportunidades en la humanidad. Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por tanto, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos son inherentes al ser humano, ya que por definición, están ligados y no pueden desprenderse, independientemente de la condición mental, de salud de la persona. Están interrelacionados entre sí, van a depender unos de otros. El que uno falle condiciona el que no se cumplan los demás y son indivisibles, no se pueden fraccionar, son o no son. Respeto a los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Es obligación del Estado velar por ellos. Y en materia de salud, el personal de salud debe ser garante de los derechos de los pacientes. Como historia, hay desde épocas se tiene conocimiento, por ejemplo, en Roma estaba la ley Aquilia, donde se menciona la culpa gravis, ¿no? Donde se ha llegado a fundamentar en otras legislaciones. El Código de Hammurabi, que fue descubierto en Irán, menciona varias acciones médicas y mencionaban sanciones al médico cuando ocasionaba algún daño al paciente. En la Edad Media, los médicos judíos, afamados por su técnica médica, también se regían por el juramento de Asaf. Y en el transcurso de la historia también tenemos textos hipocráticos mezclando nociones estoicas de deberes y virtudes. Ya más recientemente, y como mencionó la doctora Elvira Yaca, se proclamó después de la Segunda Guerra Mundial el Código de Nuremberg, donde se establece un decálogo de principios que se deben respetar cuando se afecta la dignidad humana, ¿no? El riesgo en la experimentación médica y es importante el consentimiento informado,
de que sea de manera libre y voluntaria el que una persona participe en algún experimento. Tenemos los derechos humanos reflejados en los niños. En los niños ya se mencionaron en Ginebra en 1924 por primera vez y en la Asamblea General de la ONU en 1959. La última Convención de los Derechos del Niño fue adoptada en 1989 y entra en vigor en 1990. El niño es un ser también especial porque por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidado especial, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Así viene declarada en la Convención de los Derechos del Niño. También se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley a la que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad mediante una emancipación. Por ejemplo, en algunas de las definiciones se menciona que el niño es hasta los 12 años de edad y después adolescente. En algunos textos también se menciona como menor, involucra a menores de 18 años de edad. En la Convención de Derechos del Niño, en el artículo, son 56 artículos, pero en el artículo 3 está una mención, ha sido adoptada por muchos de los países de Latinoamérica, que menciona el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Este es muy importante porque lo que nos recalca es que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Esto es que se le debe de garantizar al niño plenamente sus derechos, ¿no? Derecho a la necesidad de alimentación, de salud, de educación, de sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas dirigidas a la niñez. Y aquí, incluso cuando los padres, madres o personas responsables no tengan la capacidad para hacerlo o vayan en contra del interés superior del menor, el Estado y el personal de salud, en este caso como representación del Estado, debe de asegurar la adecuada protección y cuidado. Por ejemplo, un niño cuyos padres no desean una transfusión, cito testigos de Jehová, aquí ellos son padres y tutores, están legalmente responsables del menor. Sin embargo, si este va en contra del interés superior del menor, que es su derecho a la salud, en este caso, el Estado, a través del personal de salud, debe de garantizar la mejor decisión para el menor. Y aquí es donde también la ley protege al niño y protege al personal de salud por velar por el interés del niño. Dice también la Convención de los Derechos del Niño, habla de la opinión del niño y menciona que el niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. La realidad es que muchos de los niños perciben el lenguaje verbal y no verbal y tienen derecho también a ser tomados en cuenta. Libertad de expresión también viene mencionada y se dice que todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros. Los niños impedidos, que pueden ser niños que sean mental o físicamente con algún impedimento, tienen derecho a recibir cuidados, educación y adiestramiento especiales destinados a lograr su autosuficiencia e integración activa en la sociedad. Y esto lo vemos reflejado también en los niños que están en cuidado paliativo, que muchos de ellos tienen una sensibilidad muy especial y a veces tienen muchas cosas emotivas que expresar y a veces no necesariamente lo pueden hacer delante de sus padres. Aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta su opinión. No existe como tal una edad en la cual el niño pueda dar su asentimiento como tal. Se menciona en varios de los textos que cuando alcanza un nivel cognitivo adecuado, es una práctica correcta el tomar su asentimiento o no respecto a algún procedimiento.
alrededor de los 7 años es una edad en que en promedio ya tienen cierta disertación a nivel cognitivo, pero puede ser que por su estado mental, por su estado emocional, por su enfermedad, no lo haya alcanzado. Entonces aquí es importante tener mucho tacto y siempre platicar con el niño. Alguna vez en una de las pláticas la doctora Elvira Yaca mencionaba, y tiene razón, siempre aunque el niño sea un lactante, aunque el niño sea un neonato, aunque el niño sea un preescolar, es conveniente expresarle verbalmente lo que se está decidiendo o lo que se va a hacer, y de manera también no verbal darle un acompañamiento y una contención y permitirle expresar lo que él desee expresar. Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay 2 artículos que quisiera yo que revisáramos concienzudamente. El artículo 25 menciona que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Y en cuanto a este artículo 25, que es el que más habla del derecho a la salud, se centra prácticamente en el derecho a la vida y la salud, y entendida esta no solo como la ausencia de enfermedad, sino como vivir en plenitud en todas las dimensiones del ser humano, física, emocional, social. Por lo tanto, vivir saludablemente hasta que su vida se extinga. En este mismo artículo habla de la familia, habla de la salud y el bienestar, y es que el paciente en cuidado paliativo no solamente se debe de ver individualmente. El paciente, su principal unidad cuidadora debe ser la familia y debe ser tomada en cuenta. Sus seres, familia definida como los seres queridos que están alrededor y quienes son los que le van a dar el sustento para muchas situaciones de su padecimiento. La familia debe de ser cuidada, y en el cuidado paliativo se merece también un lugar especial la familia. Se debe de ofrecer un sistema de apoyo para ayudarla para enfrentar la enfermedad de los pacientes y también su duelo mismo. Muchas veces no solo es la atención, y lo sabemos, del paciente, sino de la familia y cómo se queda la familia, ¿no? En varios de los esquemas de cuidados paliativos se atiende a la familia incluso después de que murió el paciente, incluso meses o lo que sea necesario después de esta muerte. Entonces, se necesita un enfoque de equipo multidisciplinario para atenderlos como unidad, paciente y familia, incluyendo el asesoramiento de duelo para mejorar la calidad de vida y, si se puede, también en el transcurso de la enfermedad. Y otro punto que también se cita en este artículo es el derecho a los seguros en caso de desempleo. Entonces, aunque no está explícitamente, también se podría entender que el cuidador del paciente tiene derecho a una seguridad también cuando, a causa de la enfermedad del paciente, se pueda ver abocado a desempleo. No solo es el paciente el que puede estar desempleado, sino el cuidador. Entonces, esto es una merma significativa en medios de subsistencia. En cuanto a los derechos humanos, también hubo una convención que se llama PIDESC. Es un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí son 107 países los que están involucrados, y en el año 2000 se hizo una observación general en cuanto al derecho de la salud, y se habla de que se relaciona a la vida con dignidad. Para esto, el derecho a la salud mencionan que debe tener estas 4 premisas: que esté disponible en todo el territorio del estado que se esté hablando, y que también se tenga disponibilidad de agua, electricidad, personal formado en la atención a la salud y medicinas esenciales, que se tenga accesibilidad, es decir, que no haya discriminación física o por capacidad económica,
sea aceptable conforme a la cultura y las prácticas comunitarias y que tenga calidad en cuanto a condiciones de salubridad, formación del personal de salud, equipamiento y también el número de personal formado que sea en cantidad adecuada. Hay otro artículo, no menos importante, que menciona el que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Muchas veces no solo es el condicionar la tortura, sino el permitirla. Entonces, sabemos que muchos de nuestros pacientes, más de un 60% en cuidado paliativo, tiene dolor, tiene otro tipo de sensación dolorosa, no solo física, puede ser emocional. Recordar que en 2016 la IASP dio una apertura al concepto de dolor total, en el cual se menciona que el dolor es una experiencia angustiosa asociada a un daño tisular real o potencial con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. En el 2020 la IASP da una nueva definición en el cual dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Aquí es muy importante que se resaltan los aspectos cognitivos, emocionales, sociales que habían estado ausentes en definiciones y consideraciones previas, dándonos una dimensión más comprensiva y amplia del dolor. Muchas veces el personal de salud nos enfocamos solamente a la parte física o al querer curar, sentirnos a lo mejor frustrados al no poder curar una enfermedad. Sin embargo, es muy importante el ver el concepto humano del paciente y acompañarlo en esta fase de dolor en todas sus dimensiones para poder sanear este proceso. Entonces, el dolor se reconoce como un fenómeno que tiene un valor funcional y adaptativo dentro de un amplio rango de comportamiento que puede ser verbal o no verbal. Y de ahí también hay un derecho que se menciona no sufrir. Aterrizando entonces los derechos humanos y los cuidados paliativos, se habla entonces que es el cuidado paliativo nos da proporcionarlos adecuadamente, debe de ser un acceso universal, debería ser un derecho para que puedan acceder todos los pacientes que lo requieren en todos los niveles del sistema de salud, lo cual implica una intervención precoz en todos los territorios del Estado para que haya equidad. Un derecho al acceso a los cuidados paliativos sin discriminación de ningún tipo, que sea de calidad, que sean profesionales competentes, que haya personal multidisciplinario, que haya adecuados medios, que haya materiales, medicamentos y terapias adecuadas. El derecho a ser tratado con respeto, tanto en valores individuales y colectivos. El derecho de las familias que deseen cuidar a sus enfermos al final de la vida a disponer de mecanismos que les faciliten de tiempo y condiciones económicas para el cuidado. Ya mencionó la doctora Adriana Templos la relación médico-paciente. Yo quisiera hacer mención de un artículo en el cual se mencionó los médicos que se dedican a consulta o medicina familiar identificaron en un estudio que se hizo en Madrid, el respeto para el paciente era más importante cuando va dirigido a la humanización y al respeto a su intimidad. Y en el caso de los pacientes que estaban ya hospitalizados o en una atención de especialistas, era importante más el derecho a la información y a la autonomía. No olvidar entonces que el consentimiento y el asentimiento informado debe de ir plasmado en el expediente. Esto nos va a cubrir porque en muchos de nuestros países también se aterriza en cuanto a los derechos de los pacientes. Y este reflejo de que queda plasmado en el expediente clínico nos habla de un proceso gradual y continuo de la relación médico-paciente. Debe el paciente ser capaz y estar informado para poderlo otorgar, al igual que en este caso paciente
mayor de edad, y caso de menor de edad o paciente que esté incompetente a nivel neurológico, sus padres o tutores, en función de sus propios valores. Por último, quisiera comentar, si cuidamos los derechos de los pacientes en cuidados paliativos y las de sus familias, cuidamos también los derechos de los demás pacientes y los derechos de las demás familias y también del personal de salud. Haremos una adecuada práctica médica con proporcionalidad terapéutica y ayudaremos al proceso del paciente y su familia y tendremos una sociedad más sana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Genoveva Vázquez, por tu excelente presentación. Vamos a dar parte a las preguntas. Tenemos algunos saludos desde diferentes partes de Latinoamérica. Nos están viendo desde Ciudad del Este, Paraguay, desde Montevideo, Uruguay. También nos acompañan desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde Córdoba, Argentina, y de la Ciudad de México, evidentemente. Entonces vamos a dar parte a lo que serían algunos comentarios y preguntas. Estamos recibiendo muchas felicitaciones, tanto por estos medios como por Facebook Live. Nos comentan por aquí que nos recomiendan la película Los chicos de la señorita Evers, que es muy buena película sobre el caso Tuskegee. Muchísimas gracias a Jamie Jiménez. Nos preguntan para la doctora Elvira Yaca, ¿qué opinión le merece la incorporación de la inteligencia artificial en la atención en salud? Y la siguiente es, ¿cómo se integra en este ámbito a las necesidades espirituales de la persona enferma? Gracias, Antonio. Pues bueno, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima que bien usada va a ser genial. Y bueno, esto es como todo lo que hace el humano. Cuando el humano usa las cosas bien, puede hacer cosas maravillosas. Cuando las usa mal, puede ser muy destructivo. Pasa igual que como los cavernícolas se enojaban, seguramente eran muy destructivos también, ¿no? Y no eran tan poderosos como la inteligencia artificial. Entonces creo que la introducción con ética a la salud va a ser excelente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de usar el ChatGPT, pero el ChatGPT, si tú le preguntas bien, te contesta bien. Si tú no le preguntas bien, no te contesta bien, porque además no es un gestor de conocimiento, es un gestor de lenguaje. Entonces, si aprendemos a usar las herramientas como debe de ser y para lo que debe de ser, yo creo que vamos a tener una gran ganancia como humanidad y sobre todo vamos a poder ayudar mucho a las personas. Vamos a tener la manera de rápidamente tener experiencias globales en un segundo, eso es valiosísimo. Entonces, pues bueno, yo deseo que la inteligencia artificial, ahora que se una a la medicina, se una con un poquito de bioética y entonces seguramente va a ser maravilloso. Es una fortuna para mí saber que los estudiantes de inteligencia artificial, los ingenieros, llevan 9 o 10 materias de ética porque justamente saben con qué estamos trabajando. Entonces, bueno, creo que la humanidad puede avanzar mucho con esto y seguramente vamos a ir hacia adelante. Seguramente al rato la inteligencia artificial va a ser parte de nuestra vida diaria como ya lo es, pero mucho más, porque además resulta que no es nuevo. Empezó en 1950 y apenas nos estamos percatando. Y acuérdense que la humanidad no da pasos para atrás. Eso de que es que antes había internet pero me lo quitaron, no existe. Entonces vamos a ir adelante, vamos a ir por más y seguramente nos va a ayudar mucho. Entonces, bueno, como ya la humanidad sabe que podemos ser dañinos y en lugar de tender un puente para el futuro lo podemos tirar, entonces espero que en esta ocasión seamos un poquito más responsables. Y en cuanto a tu otra pregunta, me encanta esa pregunta porque creo que cómo podemos integrar las necesidades espirituales. Bueno, lo que pasa es que persona por necesidad o por definición, es el ser multidimensional, es biopsicosocial, espiritual. Yo hago un ejercicio muy bonito con mis alumnos de una lectura y llenamos todo el pizarrón con características.
Entonces, persona es un ente complejísimo, pero muy complejo. Y para poder solucionar sus problemas necesitamos equipos interdisciplinarios, porque para eso sirve la interdisciplina. Entonces, forzosamente en nuestro equipo tiene que haber un acompañador espiritual, siempre. Un acompañador psicológico, un fisioterapeuta, un médico, una enfermera, pero nunca, nunca dejar atrás al acompañador espiritual. En nuestra realidad latinoamericana o mexicana, a veces el equipo, pues, realmente el equipo eres tú solito. Pero si eres tú solito, pues trata tú de hacer todas esas cosas y de atender a la persona en todas sus dimensiones, porque si no, no va a funcionar. A lo mejor es un simple dolor y si tú no estás viendo su dimensión espiritual y psicológica, no se va a quitar el dolor. Entonces creo que es el reto de la medicina, enseñarles de nuevo a los alumnos que la persona no nada más es un dolor, es un cuerpo, sino que es muchísimas cosas, es un ente muy, muy, muy complejo. Tienes su micrófono cerrado. Perdóname. Sí, muchísimas gracias a la doctora Elvira Yaca. Estamos recibiendo saludos desde El Salvador, desde Cochabamba, Bolivia, desde Bolivia. Para la doctora Genoveva, en Facebook nos preguntan, ¿a qué se refiere al respeto a la humanización? Gracias por la pregunta. Pues prácticamente es esta consideración holística del ser humano y que se le permita al ser humano ser un ser humano. El que se pueda no solamente explayar el médico con la parte de signos y síntomas y enfermedades, sino también escuchar lo que hay detrás del paciente. A veces su verdadera preocupación no es tanto a lo mejor el ingerir el medicamento, sino el dinero o lo que implica conseguir el medicamento. Entonces, a esto se refiere la parte de humanización, ¿no? De ver no solo la parte que estamos acostumbrados a manejar operativamente, sino a quién está como persona atrás de este padecimiento, ¿no? Hay algo que a mí me gustaría compartir, que es la parte de acompañamiento, y que alguna vez, haciendo la analogía, es como una orquesta. Al final del día, el médico no solamente tiene que aportar su conocimiento, sino su humanidad en esta relación médico-paciente. Recordar que la voz cantante es el paciente. El médico lo puede acompañar con las herramientas que él mismo tiene como humano. Entonces, yo creo que es algo importante el que nosotros nos conozcamos ante diferentes situaciones humanas y que podamos empatizar con el paciente y no solo quedarnos en la parte dolorosa del paciente, sino ahí la parte de herramientas que tenemos como personal de salud, pues ver qué se puede hacer ante el dolor que está manifestando el paciente. Ahí es donde nosotros podemos aportar nuestra parte médica, pero la parte humana sí implica silenciarnos para escuchar ese tono en el que viene el paciente, que a lo mejor nos puede condicionar dolor, pero si nosotros estamos atentos a lo que está expresando el paciente y respetamos esta parte, podemos terminar de concluir algo que pueda ser en beneficio. Muchas veces el paciente, cuando puede externar lo que trae, puede encontrar medios para poder resolver ciertos puntos, pero necesita a alguien que le permita desarmarse. Entonces, esa parte el médico tiene que sentarse y respetar, y también tiene que atender a sus propios duelos. Tenemos que entender nuestros propios duelos porque es como pasar a sentar a alguien a nuestra sala, ¿no? Entonces puede ser que esté todo desordenado y puede ser que haya cosas que para nosotros también nos genere cierto conflicto, pero si estamos atendiendo pacientes que están en esta línea de dolor y que la enfermedad no es lo único que les está doliendo, tenemos que escuchar, ¿no?, esta parte y responder con nuestro instrumento personal. Al final del día, la principal herramienta con la que trabaja el médico es con su persona, no solo con su conocimiento.
Muchísimas gracias, doctora Genoveva. Tenemos muchísimos comentarios de felicitación hacia el panel. Tenemos muchos likes en la página de ALSP y me gustaría cerrar la jornada con un pensamiento que nos está escribiendo aquí el doctor Ari, porque ya estamos sobre tiempo. Dice, los médicos saben en su corazón que hay una mejor manera de brindar atención médica. La sensación de dolor en el estómago de médicos y enfermeras cuando regresan del trabajo cada noche, frustrados con el sistema y consigo mismos. No es causado por el Helicobacter pylori. La única fuente de satisfacción para su hambre es espiritual. Les agradecemos muchísimo desde la Comisión de Bioética que nos hayan acompañado. Prácticamente tuvimos 100 asistentes virtuales entre la página de Facebook y por Zoom. Nuevamente les recordamos nuestro correo si es que necesitan alguna documentación o compartir o justo unirse a trabajo de esta comisión, que es bioética, @ se los pongo por ahí en el chat, alcp.lat. Por nuestra parte sería todo. Les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado y nos vemos próximamente en nuestro siguiente webinar. Muchísimas gracias.